Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Para mí es un gusto poder platicar con ustedes una vez más. Y en esta ocasión tengo la oportunidad de pues platicar con una hermana de fe, también con mi conta. Y gracias a Dios, hacerlo de forma presencial, porque pues si bien es cierto, tenemos muchas ventajas a través del formato en línea, pues esta ocasión se pudo aprovechar el espacio de forma presencial. Y pues antes de presentar bien a Nancy, déjenme decirles que ella es contadora egresada por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Actualmente se encuentra haciendo su maestría y de hecho mucho tiene que ver igual de lo que vamos a conversar ahorita con su proyecto de investigación. Este capítulo, por ende, se va a centrar mucho en temas económicos, pero también en los impactos que tiene el no considerar ciertas cuestiones tanto emocionales, de relación de familia y también del impacto que tiene en el bolsillo directo de aquellos que a lo mejor están esperando que se cumpla un sueño, pero que se quedan en su realidad por las condiciones sociales que esto amerita. Entonces, la mención que voy a hacer es de esos temas son los principales, ¿no? Vamos a hablar sobre migración, derechos humanos y evidentemente del impacto que tiene en las familias de los que se quedan en nuestro país, de aquellas personas que buscan emigrar. Y pues, como ya lo dije, pues Nancy es nuestra invitada de hoy y pues me gustaría darte la palabra, Nancy. Bienvenida y muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias. Me da mucho gusto estar aquí, poder compartir pues lo que voy aprendiendo, lo que voy intentando en este proceso de la maestría, además de que pues es un tema muy importante para mí. Entonces, pues muchas gracias. Gracias. Así que vamos a ver. Y bueno, me gustaría decir antes de iniciar que la realidad es que sí vamos a hacerle promoción al Perro Café. Efectivamente. Porque nos están prestando pues este espacio, que de hecho la verdad es que sí bloquea muy bien el sonido y, y pues que se pudo porque la realidad es que ahorita con los horarios que tenemos difícilmente coincidimos. ¿No? Sí, pero pues gracias a Dios aquí andamos y pues me gustaría iniciar con una pregunta más que nada para los que no te conocen. ¿Quién es Nancy? ¿Quién es Nancy? Muy especialista. Pregunta, pues en términos generales, digo, pues soy una chica muy activa, tengo 23 años, terminé la licenciatura en economía en el 2023. Sin embargo, a través de un proceso de laborar y todo ello, siempre tuve como que el deseo, ¿no? De hacer más, hacer otra cosa. Entonces, pues por ahora también soy estudiante y pues sí, eso es lo que soy también. Incluso soy cristiana, justo por ese motivo. Conocí a mi buen amigo Esteban. Entonces, pues Nancy es un estuche de monería, obviamente, pero en estamos por este muy positivo. Pues, Fíjate, Nan, cuando me platicabas un poco sobre tu proyecto y en cuestión de tu maestría, la realidad es que sí me interesaba mucho porque guarda mucha relación con la parte igual de mi formación, que es la parte del derecho. Y más ahorita que estoy como en constante vínculo con alumnos en la parte de la docencia, platico constantemente con ellos en cuestión de los derechos, ¿no? Entonces, antes de entrar de lleno al tema, me gustaría preguntarte, eh, ¿qué fue lo que te llevó a ti en primera instancia en interesarte para poner este tema en el foco del tema de investigación de tu maestría? justo y por agregar un dato curioso, cuando, ¿recuerdas cuando estaba igual como en el proceso de intentar, entrar, los trámites y todo ello? Uno de los requisitos, pues, era un proyecto de investigación. Incluso también le pedí apoyo a Esteban sobre ideas, porque pues no, de repente estaba entre que, de qué hablar, ¿no? O sea, hay muchos temas, muchas cosas interesantes, pero ¿qué quiero hablar? Y recuerdas que inicialmente yo iba a hablar de derechos laborales, porque en la maestría es en Relaciones Internacionales y Derechos Humanos.
Entonces dije, pues por la parte de derechos humanos, hablar de derechos laborales, aparte por experiencia personal, de amigos y todo ello, pues son pues, como que pertinente el tema. Sin embargo, ya estando dentro, hubo una semana de inducción que en la cual pues nos dieron diferentes sesiones de diferentes temas y todo ello. Entonces, incluso ya se lo he mencionado a la que ahora es mi asesora de tesis, y la menciona aquí la doctora Cris. Te quiero mucho, doctora Cris. Ella nos dio una sesión justo sobre migración y ella trabaja mucho el tema de inmigrantes poblanos. Entonces, me amplió bastante el panorama que dije, "Oh, sí es cierto, o sea, hasta incluso por la cercanía que tengo con el tema, ¿por qué no hablar justo de inmigración? Porque muchas veces como que se centra también el esquema en lo económico, ¿no? Sin embargo, pues hay muchas repercusiones en todos los niveles, en lo familiar, en lo emocional, social, lo cultural y todo ello. E incluso hoy un tema muy eh, común que podemos ver es que ella mencionaba incluso que, por ejemplo, toda la cultura que los mexicanos, por ejemplo, se llevan hacia Estados Unidos, pero que también traen hacia México, ¿no? Dice, por eso vemos de repente que en vez de autolavado hay car wash en New York o algo así. Todo este intercambio de ideas y todo ello. Entonces dije, sí es cierto, o sea, creo que este tema de la aplicación se puede ver de una manera mucho más amplia. Entonces eso me motivó mucho ahora sí a teorizar como que el tema de aplicación. Ok, fíjate que ahorita que hablabas de eso, bueno, siempre pasa, ¿no? Que cuando los paisanos regresan por primera vez aquí a Puebla, o a los lugares del país de donde residen, la mayoría de los que los recibimos decimos, híjole, es que ya no habla bien raro, ¿no? Y es por los anglicismos y también por el Spanglish a la hora de regresar, porque la mayoría de ellos van por temporadas largas, ¿no? 10 años, 15, y tienen este choque, al regresar a casa, de que tienen expresiones norteñas y del otro lado, y pues para nosotros es un choque cultural porque nos quedamos con la imagen de quien se fue, ¿no? Y decimos, pero pues cómo en 15 años se te pudo haber olvidado, ¿no? Pero pues es producto igual del día a día, ¿no? E inclusive, ¿sabes? Ahorita que mencionabas eso, me acordaba de que pues después de todo, la persona que abandona, o bueno, en este caso que va buscando un sueño pero que deja algo atrás, vive duelos, ¿no? Duelos que por la ausencia, por el contexto, ya lo mencionabas, en lo cultural, pero también por el dejar atrás la familia, no tanto en lo emocional, porque se siguen teniendo contacto, pero sí en el día a día, ¿no? Entonces, estos temas, cuando tú estudiabas como el tema y lo proponías, ¿ya tenías previsto que iba a ser necesario tocar estos temas, son sensibles? ¿Ya lo considerabas? De repente sí y no, porque incluso yo quería abarcar muchas más cosas que mi tema, casi como lo que más pudiera sobre migración. Sin embargo, me orientaban en que tampoco podía como que abarcar tanto, porque son 2 años de la maestría. Entonces me dicen, ponte un objetivo realista, en el que vas a acabar tu tesis y poder pues aportar algo, ¿no? Entonces, al menos en lo que yo estoy trabajando, pues es en el tránsito migratorio, como que desde que salen de casa hasta intentar cruzar la frontera, todas las dificultades, todo lo que tienen que pasar, pues nuestros mexicanos para poder llegar a Estados Unidos, bien dices, a intentar cumplir ese sueño. Entonces, justo me mencionaron cuando yo que pues es que son testimonios muy sensibles, ¿no? Porque hay personas que lograron pasar, personas que no, que pues vivieron situaciones complicadas en su momento. ¿Por qué? Porque pues en su mayoría por las condiciones, ¿no? Se van de manera irregular, ¿no? Hasta incluso mencionaron datos. Muchas veces se escuchan que hablamos de, les decimos ilegales, ¿no? Legales o ilegales, que al menos lo que te he aprendido es que es despectivo el término, dar como que decir ilegal, el término correcto es decir migración irregular o regular. Entonces,
me mencionaba una maestra que también me ha orientado mucho. Le dije, bueno, pero es que si tal vez ahora, por ejemplo, si en el 2010 costaba irse unos 8,000 pesos, también yo le mencionaba, tal vez unos 200,000 o tratar de que quiera, yo digo así para que te curse y dice, bueno, pero si tienen ese dinero, pues entonces, ¿por qué no? También ganan una visa, ¿no? Si quieren la locos, ¿por qué no a la visa? ¿O qué puyo? Yo no, es que no tienen el dinero muchas veces, o sea, son préstamos, son el hecho es irse porque hay necesidad económica. Entonces, pues justo como concientizar también sobre muchas dificultades o estigmas que hay alrededor como de la migración, ¿no? Como de, bueno, pero es que si se ve este camino, ¿por qué no? Ah, como las dificultades grandes. Eh, Justo a la zona me quiero centrar y eh, sí me han comentado que pues es un tema sensible, pero pues de cierta forma también es importante hablar. Ok, fíjate que y más que nada te preguntaba porque en la actualidad, debido a la situación que se está viviendo con la relación trilateral entre Canadá, México y Estados Unidos, eh, inclusive el primer ministro canadiense decía que para él esa relación trilateral ya no existe, ¿no? El tratado decía, para mí ya no tiene sentido. Y es más que nada tanto de México y Canadá en ese sentido, hacia la relación que viven sus ciudadanos en Estados Unidos, ¿no? Entonces, me parece que es un tema que en la actualidad, pues nos pone a pensar mucho, porque digo, yo tengo familiares en Estados Unidos en esta situación de migración irregular y algunos regulares también, que ya inclusive alcanzaron la ciudadanía, pero pues evidentemente creo que se vuelve complicado tanto para la familia de los que están aquí en el país, porque estás en una constante espera, pero para los que están allá también se vuelve complicado porque considero yo que en algún punto llegan a sentirse ellos, como que ya no son ni de aquí ni de allá, ¿no? Entonces, bueno, eso lo vamos a poder ir platicando un poquito más a profundidad mientras avancemos, pero me gustaría ir entrando y yendo un poquito más al tema de tu investigación. Eh, una persona común, a lo mejor que no ha logrado como informarse ni por el lado del derecho, ni por el lado de la economía, ni a lo mejor de las relaciones exteriores, vaya, todas estas disciplinas que involucran el tema migrante. ¿Qué es lo que tú identificas, Nan, que comúnmente ignoran respecto a este tema? Ajá, de la migración y a lo mejor también para las familias que, digamos, se encuentran en esa situación de espera, también ellos que ignoran respecto al familiar que está, respecto a su situación, cuáles son sus derechos acá, qué es lo que ignoran también. Algo que muchas veces pasa es la desinformación como tal de qué es lo que te puede ayudar, ¿no? A dónde puedes acudir, qué puedes hacer, desinformación como que en muchos niveles. Tanto la familia desconoce que la realidad que está viviendo día a día su familiar, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas, y más ahora que pues está viviendo esta situación cada vez, sí, políticas restrictivas. Todo eso. Exacto, todo muy pesado el tema. Entonces, ahí al menos hemos visto es que también, por ejemplo, los familiares, claro, conocen, pero al menos no pueden, por la misma distancia, obviamente no pueden ver el contexto en el que se desarrolla su familia, que es de constante aislamiento y temor, que finalmente es como de mi casa me voy a trabajar y del trabajo me regreso a mi casa, no tengo tiempo como de distraerme, de recrearme o algo así, porque pues muy probablemente en el camino pues, vaya a agarrar un sin embargo, pues es importante informarse sobre incluso en hogares o los consulados, ¿no? Consulados y en donde están, en qué pueden ayudar, pues, porque también está como que en la idea de que, bueno, es que si voy a encontrar, pues, vuelven
ellos mismos me enseñan a regresar, ¿no? Entonces, no, estos lugares también saber que, por ejemplo, no, como tal, no vas a ir y ya te van a dar como que una residencia, por así decirlo, pero al menos en temas de salud es muy complicado para los migrantes las cuestiones de salud que están enfermos, de algo que pueden ir, porque, por ejemplo, y nos han comentado también en las clases, no es como, por ejemplo, en México, que hay y que farmacia o con similares, en te sientes mal y vas por medicamentos, ¿verdad? El sistema de salud es diferente ya, entonces tienes que ir directamente como, debes tener como un acceso a esos servicios. Entonces, pues, las dificultades que pues se enferman, tienen enfermedades crónicas como tal, hasta decir la gripe, hasta como diabetes o algo así, pero pues como tal no se pueden atacar de mañana. Pero es necesario, por ejemplo, informarse. Voy al consulado y ellos me pueden decir a qué hospital puedo ir, ¿no? Con qué hay lugares tienen convenio para que yo como mexicano que pues no estar de manera regular, a dónde puedo ir, porque son cuestiones, o sea, sus áreas, ¿no? Es de salud. Y entonces, solo por no tener opinión, me vamos a dedicar aquí mal. Entonces, es una cuestión de información. Y también, no sé, qué papeles necesito, ¿no? Tener bien mi pasaporte, tener la inmunidad, includencia, pues, muchas cuestiones de fomentar justo en el acceso a la información, ¿no? Y que incluso, que si ya está la información, yo me interesa por después con la información. Sí, inclusive porque, bueno, ahorita te escuchaba y lo relacionaba con la desconfianza a las instituciones, ¿no? Pero igual, digamos que se vuelve como, igual como un reflejo, porque después de todo aquí en México también la mayoría hemos desconfiado en algún momento de alguna institución en nuestro país. Entonces, ellos van en búsqueda de este sueño, pero también se encuentran con una desconfianza porque están en una tierra, vamos a llamarle así, que no es su tierra, ¿no? Entonces, es el temor de cómo responder ante una situación en donde te sabes extranjero y bueno, para los que están en una situación no regulada, pues no tienes en ese sentido, vamos a llamarlo así, que creo que también lo vamos a poder hablar un poco más adelante, ellos piensan que no tienen derechos. Entonces, se encuentran como una disyuntiva en la que, ok, no estoy ni en mi tierra, no tengo derechos, ¿en dónde puedo conseguir ayuda al respecto, no? Y bueno, ya ahorita que comentabas, hablabas como de la situación de la persona que se encuentra, vamos a llamarle, en esta condición migrante, específicamente en Estados Unidos, ¿no? De manera irregular. Pero con las personas que están aquí, ¿cuál es su incertidumbre? O con la familia. Si bien es cierto, es como el preguntarse cómo estará bien, etcétera. Pero digamos que si ellos quisieran recibir a lo mejor alguna información, tanto de su condición jurídica como de algún otro tipo de aspecto en la situación en la que se encuentran allá, tú que estás investigando ahorita este tema, ¿cuáles son las preguntas más comunes que se hacen respecto a esta incertidumbre que tiene de la persona que está allá en otro lugar? ¿Cómo decirlo? He visto casos tanto de que se va, por ejemplo, el papá, pero también tal vez de mi madre soltera, que tienen que irse para no, pues, buscar una mejor vida para su familia y dejan pues a los lindos, qué sé yo. Entonces, pues de este lado es con quién. Por eso digo que tiene que ver con muchas cosas. A veces solamente como que se ve lo económico, pero pues claramente, e incluso yo me daba cuenta cuando me comentaron, me daban de qué autos quiero. O sea, sí es cierto, o sea, es algo que se ve todos los días, o que incluso podemos pensar, pues que todos conocemos a alguien que está cercano al tema, ¿no? Bien dices, no, pues yo tengo familiares, yo tengo familiares, entonces la incertidumbre ahora familiar como de cómo va a ser ahora esta dinámica e incluso también de ambos lados, lo que decías, ¿no? La temporalidad, pues inicialmente, pues he escuchado que la gente quiere irse 3 años, 5 años máximo, pero hay veces que pues ya pasan demasiados años, porque aunque ya cumpliera como
siguen persiguiendo a otros más, pero también, ¿cómo decirlo? Al saber que es muy difícil poder regresar y no, como sigo aprovechando todo el tiempo que pueda aquí, pero al menos eso también de este lado es como de, pues yo tenía tal vez idea de que mi universidad iba a ir cierto tiempo, pero ahora he tenido que ejercer como que ciertas funciones familiares por año. Entonces, es mucha incertidumbre también, veamos la... Ok. Y ahora, bueno, digo, se ha vendido porque ha sido, creo que una muy buena campaña de Estados Unidos en cuestión de, digamos, porque aunque ellos digan que no quieren recibir a los mexicanos o a los centroamericanos y latinos, digo, ellos reconocen que su economía depende de, ¿no? Entonces, así, ellos lo venden y digo, hemos comprado también esta cuestión como el sueño americano, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque los que se van a tener una recompensa económica que después, bueno, y que también es ahí como la contradicción, ¿no? Porque yo tengo entendido que la vida en Estados Unidos no es barata, entonces tienen que solventar su estancia allá y luego mandar dinero para acá y digamos que lo mucho, a lo mejor desde su perspectiva del mexicano que va y que gana ese sueldo, se vuelve a ser pequeño, ¿no? Porque tiene que solventar su necesidad allá y acá. Ahora, el cumplimiento de ese sueño mexicano solventa o vale la situación en la que se queda la familia aquí en México, con todo lo que ya comentaste y que hemos comentado de situaciones emocionales, de convivencia, de figura, pues exactamente de cómo está organizada la familia. El beneficio del cumplimiento del sueño americano cumple la situación en la que se queda la familia del migrante en el lugar de residencia. Escuchaba el tema de un amigo que entrando de luego como a lo económico, que siempre se ve como lo negativo siempre de este lado. Es que aquí, como que por eso se indignaban, porque Sí. está... La inseguridad, todo. Ajá. Ay, justo porque, o sea, hay migraciones por lo económico. Claro, hay migraciones por relación familiar, ¿no? Que se quedan algunos hijos, o la esposa, o qué sé yo. Entonces, pues ahora el motivo de que se vayan es justo reunirse allá, migraciones por la violencia que hay en, por ejemplo, lugares de origen, o hasta migración por cuestiones climáticas. Pero vaya, generalmente se ve como todo lo malo de este lado, ¿no? Y él trataba de darle la vuelta y ver que también ahora la dependencia de Estados Unidos con los migrantes en general, no solo de México, incluso como que de varios países. Bien comentabas, la vida allá es muy cara, entonces pues ellos también de lo que ganan pues tienen que seguir consumiendo, seguir tanto. Entonces hacían un análisis también de cuánto es el consumo de los migrantes y, por ejemplo, que de un día a otro dijeron todos los migrantes, pero de plano todos. Entonces, hace un análisis de cuánto bajarían o cuánto impactaría en los ingresos de Estados Unidos, el consumo, en toda esa dinámica, ¿no? Entonces, pues, estaba muy interesante como que ver ello, porque tanto, claro, o sea, México depende de Estados Unidos por estas cuestiones, pero ahora también Estados Unidos depende de muchos migrantes, pero muchas veces no se muestra eso, ¿no? Siempre es como de que un mal estado estelar, solamente, pero también hay que como que tomar en cuenta, ¿no? O sea que también hay cosas que, te digo, si hubiera una deportación masiva y como que ya de plano mañana ya no migrantes en Estados Unidos, que se supone que es lo que se busca, por así decirlo, me imagino, impactaría totalmente en la situación de Estados Unidos. Pero eso no se dice. Hay muchas cosas que no se dicen. Y yo creo que a lo mejor no solamente en la de Estados Unidos, sino en la global, ¿no? Ajá, porque por ejemplo, tan solo en la zona, pues México vería, bueno, lo otro estaba leyendo, no sé si sea ese porcentaje o si me estoy quedando corto, pero decían que creo que un 35% del ingreso nacional que tiene el país en su producto interno depende de la remesa, ¿no? De lo que mandan los
americanos a nuestro país. Y pues si es el 35% de los ingresos que tiene el país en esos términos, pues se caería rotundamente la economía nacional. Y por eso creo que a final del año anterior y también a comienzos de la presidenta como tal estuvo hablando mucho sobre el cuidado de las remesas por este tipo de temas. Fíjate que ese tema de las remesas platicaba yo hace un tiempo con Urbano y y me decía Urbano que mayo es la fecha en la que él más trabaja, porque el 10 de mayo es el mayor ingreso de las remesas a México. Y decía que todo tiene que ver, pues porque en México estamos muy acostumbrados a que cuando cae el 10 de mayo llevarle rosas a la mamá, a la hermana, a la tía, a la abuela, y dice incluso para los religiosos a la Virgen, ¿no? Entonces dice, los que están en el lado de americano mandan N cantidad de dinero a México, y dicen, ahí les mando para las flores de la esposa, de la hija, de las tías, de la abuela, y para que manden ¿cómo se llama? La Virgen, y aparte para algo para ustedes. Entonces, bueno, tocando el tema de las remesas y su importancia y su relevancia en cuanto al ingreso nacional que tiene el país por medio de los propios mexicanos que viven en el otro país, que digo que ese ingreso es tanto de los regulados como de los que no están regulados, ¿no? Entonces, en palabras simples y llanas, Nancy, para quien no entiende el tema, incluyéndome, ¿qué es una remesa y por qué es tan importante para la economía del país? Una remesa, por así decirlo, son todas las transferencias que llegan de los familiares que se encuentran en el extranjero hacia México. Todo ese dinero que entra, todas esas transferencias, todos esos envíos, esa es una remesa. Entonces, ¿por qué se ha vuelto muy importante a nivel, por así decirlo, local? Es como que empezando desde abajo, el desarrollo de las familias, el desarrollo de la comunidad, e incluso, por así decirlo, se ha visto que pues los migrantes se ganan su lugar en sus comunidades a partir de esos apoyos que ellos sentían. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no, pues que el gobierno o el municipio, el ayuntamiento, no quiere pavimentar de calle. Bueno, pues se ha visto que nos ha comentado una doctora que pudiera entrevistar migrantes poblados de Nuevo York, que pues se organizaron ellos, juntaron y enviaron, por ejemplo, una parte para poder construir. Entonces, ok, pues entonces ya hay esta interacción como de que, bueno, que tu gobierno pone esta parte, pero nosotros te ponemos la otra, y ahora ya eso es un beneficio público, ¿no? Influyendo en eso. En las fiestas patronales, por ejemplo, que ya las mandan para poder apoyar, pues, se dice que pues es de nuestro habitante que se encuentra allá, o qué sé yo. Entonces, de cierta forma también las remesas también ayudan a pues ganarte ese renombre, ¿no? Ese apoyo económico influye tanto en la familia, en lo local, e incluso también porque benefician tanto al país. Es un porcentaje menor en el que influye pues en Producto Interno Bruto del país. Es mucho menor en lo que han mencionado, pero igual también porque estas transferencias, dinero que entra también, pues es el reconocimiento que tal país necesita divisas, ¿no? Como que denominaciones de diferentes bajas para regular su economía. Entonces, pues la manera en que se reciben pues son las importaciones, exportación, el intercambio y todo ello, pero justo por el volumen de la migración también tomarlo pues mucho peso, mucha importancia en la economía mexicana. Ok, fíjate que yo leía también que de hecho cuando se empezaron a dar las redadas en la economía local, en nuestro país se cayó mucho el tema, por ejemplo, de gasolina, etcétera, muchos otros temas, porque no llegaron las remesas ese mes, en el que las personas tenían temor de salir a depositar a las familias que estaban acá.
Decían, ahí se ve realmente qué sucede cuando el ciudadano mexicano que está en condición de migrante no regulada allá no puede depositar. Dice, porque los que están regulados, pues siguieron mandando, pero con todo y el temor, ¿no? Pero decía, pero los que estaban no regulados, que son en mayor escala, dejaron de mandar al menos por ese primer mes y la economía en el país al menos ese mes cayó. Fíjate que igual en esto que mencionas y lo que estoy escuchando, vamos a decir que irremediablemente el hecho de estudiar el tema sí te lleva, digamos que, a considerar otras aristas de las consecuencias que tiene, pero sí recaemos en que tanto para el Estado mexicano como para el Estado americano, digámoslo, en el tema de la ausencia que pueden llegar a tener de los migrantes y para las familias locales, no se diga para los empresarios allá también, sí la mayor consecuencia, saliendo del el tema personal, sí recae en lo económico, ¿no? O sea, digamos, Sí. como tú decías, viéndolo desde abajo, para el migrante, pues en la economía y el no poder apoyar a la familia. La familia, pues evidentemente, al ser, vamos a llamarle dependiente de lo que mandan, pues se ve cortado. El empresario se queda sin la mano de obra y para las ambas economías, en este caso para nosotros las remesas, para los americanos en cuanto a la producción, ¿no? Pero entonces, si el tema es, ¿cómo se llama? Económico en ese sentido y su mayor impacto es en ese tema, ¿en dónde entran los derechos humanos? ¿En dónde entra la problemática en materia de derechos humanos y por qué también tú lo estás poniendo como un foco importante a platicar o a conversar dentro de tu investigación? Justo, porque, y justo hasta el momento hemos estado hablarle como del punto cómo se todo ello, pero y muchas veces se deja de lado los derechos humanos, y más aquí en México, porque te pongo un ejemplo. México pertenece a la Declaración Universal de Derechos Humanos desde que se creó en 1948, imagínate, en 1948, y hasta el 2011 se vino a hacer una reforma a la Constitución para poder el concepto de derechos humanos en la Constitución, o sea, como tal, porque se hablaba de garantías, se hablaba de derechos, pero derechos humanos, pues no. Entonces ese es un ejemplo de cómo cambió muchos temas, como que se enfocan a otras cosas y pues no se toma en cuenta como que los derechos de las personas, ¿no? Y en este caso, los derechos para los migrantes. Entonces en la maestría los hace mucho hincapié también. Creo que también por eso me interesó poder ingresar a esa maestría por ese tema de los derechos humanos, que entonces ahora viéndolos desde la perspectiva de la migración, pues se dejan de lado, al menos los que yo estoy tratando de abordarles, el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad, por la misma cuestión de que estoy trabajando en tránsito, ¿no? ¿Por qué? Porque desde el inicio, por ejemplo, está el derecho al libre desarrollo, ¿no? De la personalidad. De la personalidad, pero también al desarrollo como en tu contexto. Familiar y social, etcétera. Ajá. ¿Por qué? Porque pues el Estado te tiene que brindar condiciones mínimas para esa vida digna. No solo que el Estado se encargue de que no se muera, que sea libre o qué sé yo, sino también que se encargue de poderte brindar justo una vida digna, ¿no? Amiguito, es un derecho humano, tener una vida digna. Y pues se ve dificultado cuando no te puedes de esta manera, entonces que vives, y tienes que salir, te tienes que ir, porque hasta incluso ahorita hemos hablado como de migración, México, Estados Unidos, pero también podríamos ver, por ejemplo, esa sería migración internacional, podríamos ver migración interna, también, por ejemplo, varios chicos que vienen de fuera a estudiar, ¿no? ¿Por qué? Porque no encuentran con la carrera que buscan o incluso hasta no hay universidades cerca de donde ellos viven, ¿no? Entonces tienen que salir, tienen que emigrar, o por ejemplo también personas que, pues que yo por cierta cosa, pero no sé, entonces tengo que salir,
tengo que, y muchas veces no se ve como tal, pero es migración. Migración, pues esta movilidad de estas personas desde su lugar de origen, ¿no? A lo en busca de mejores. Sí, Ok, entonces, yéndonos como un poco, hablando de esto, Nan, por ejemplo, ya mencionabas tú de que los derechos se obtienen desde que uno nace, ¿no? Entonces, y bueno, esos son, por eso le llamamos derechos fundamentales. Y bien mencionas tú que, anteriormente, hasta, digamos, las reformas de 2005 y posteriores, se empieza a tratar ya de incluir dentro de la Constitución las garantías, ¿no? Y de hecho esto tiene que ver con la parte de que el Estado está obligado a que no solamente tú, como, y yo como mexicanos, tengamos ciertos derechos, sino a que realmente el Estado, con todo su mecanismo, impulse dentro y fuera del país a los que sean mexicanos a que sus derechos, que son fundamentales, sean garantizados y que se les protejan, ¿no? Pero también esto me recuerda que las personas en sí, cuando salen del país, no salen la mayoría de ellos por gusto, sino salen por necesidad. Y, y entonces cuando regresamos a la situación del país y nos vemos en la situación en la que nos encontramos, pues sí resulta, pues sí, complicado analizar que muchos salen por supervivencia, ya lo mencionaste, tan solo en la interna, ¿no? En la interna del Estado, ajá. Pues uno busca mejores oportunidades, mejor estabilidad en cuanto a desarrollo de vida, etcétera. Pero cuando el Estado pues, ve a nivel internacional la salida de una persona en estas condiciones, se puede hablar, Nan, en términos, pues sí, ahí ya vinculamos tanto economía como derecho, de un Estado, digamos, que ha fracasado específicamente con esas familias que se ven obligadas a separarse por búsqueda de una mejor estabilidad, tanto económica como jurídica, como de relaciones, por tener que tomar esta decisión por supervivencia que no deberían de tomar porque en su país tendría que haber las condiciones. Podríamos estar hablando de que el Estado les falló a esas personas en específico. en clases también hemos analizado esto que es importante que el derecho, la ley o que si esté plasmado en algún documento, si es un tratado o algo así, es importante, sí, que esté ahí para que con ello también esté la responsabilidad de poder ejercerlo, ¿no? Pero también, tanto es importante que esté ahí plasmado como que sí se cumpla. Porque, pues sí, muchas veces, ¿no? Pasa eso, que está ahí como que está como tal la revolución, la goma, pero pues de ahí proviene justo de lo que comentabas al inicio, como la desconexión de tus genes, ¿no? Como de, oye, pero pues si aquí dice que me tienes que garantizar esto, pero pues no está pasando. Lo malo es que justo que pues ese cambio, esa inclusión de derechos humanos en México, pues ha pasado por cuestiones complicadas o casos pues muy que han influido mucho en la seguridad del país. Es por eso que pues se le han impuesto ciertas sanciones a México que a raíz de esas situaciones complicadas más relacionadas con la violencia, por el cual ha tenido que empezar ya a aterrizar ahora sí los derechos humanos o tratar como de garantizarlos, ¿no? Porque incluso por eso te comentaba que imagínate, o sea, se adhirió desde el 48 y hasta el 2011, entonces podemos ahí ver el tremendo rezago que hay en materia de derechos humanos, ¿no? Claro, se ha avanzado y se ha tratado, ¿no? Pero pues siempre se puede hacer. Claro. Y por ejemplo, allá, igual siguiendo por la tónica de los derechos, digamos que si desde tu perspectiva, esto es desde tu perspectiva, si en un mundo ideal el Estado resolviera la situación en materia de seguridad, en cuestión de rezago,
de recursos para solventar temas de salud, temas de educación, que la educación sea de calidad, etcétera. Todos estos atrasos o a lo mejor procesos que se han visto truncados, tanto por el tema de ¿cómo se llama? Tanto por el tema de la, ¿cómo se llama? De la pandemia, que atrasó muchas cosas, todo este tipo de temas. Si el Estado solventara y resolviera todo esto, ¿tú consideras que las personas que se encuentran en una situación de migración regresarían con los ojos cerrados a su país? ¿O qué tendría que pasar? O por ejemplo, viéndolo desde el punto de vista también al revés, si esto nunca hubiera sido un problema para el Estado mexicano, y estas familias hubieran buscado salir de su país para tener una mejor oportunidad, ¿cómo lo ves tú? No, claro, por ejemplo, yo que no soy como tal de la ciudad de Puebla, ¿no? Si yo hubiese encontrado, cerca de Monterrey, yo, vivo en la carrera que necesitaba, si yo quería, pues nunca me hubiera ido de ahí. Si al final, pues encontrara como las oportunidades que yo quisiera, no me habría ido. Pues siento que es algo similar, ¿no? Si encuentras lo que necesitas donde estás, pues no te irías de la manera en que pues generalmente ocurre esta movilidad, ¿no? Claro, seguiría pasando, hasta incluso pues me hacía recordar unas partes de la hazaña budista mexicano, en Huevo el libro recomiendas, pues yo, este, que todo es toda una estructura, ¿no? Muchas cuestiones que pues han construido también hoy la realidad en que vivimos, en la que estamos. Pero te digo, pues siempre se puede hacer algo más, siempre se puede intentar, al menos te digo, desde el inicio, informarse, ¿no? ¿Por qué? Porque antes no voy a exigir un derecho que no conozco. Entonces, siempre es muy importante saber, ok, ajá, está este derecho, pero ¿con quién me dirijo? ¿Y qué puede ser? Claro. Y ahora, ya mencionabas tú mientras platicábamos sobre que siempre, casi siempre llevamos nuestra mirada hacia lo que no está funcionando, ¿no? Ajá. Ajá. Ahora, de lo que tú has podido investigar en estos meses, ¿qué políticas públicas o qué acciones por parte del gobierno federal que está realizando en la actualidad sí están siendo de utilidad tanto para los que se encuentran en una condición migrante no regulada, específicamente de Estados Unidos, y para las familias que están aquí? ¿Cuáles sí están funcionando? He leído como que algunas buenas iniciativas, sin embargo, pues lo importante es ver que pues sí se lleven a cabo. E incluso algo importante a mencionar es que algo que yo desconocía, no sabía como tal, que hasta incluso aquí en Puebla existe el IPAD, Ok. el Topo Hablando de Atención Al al Migrante. Entonces, yo desconocía este organismo que también trata de apoyar justo a sus los migrantes jóvenes, que de cierta forma también, al menos se han encargado justo como de aumentar el emprendimiento, como que regular el emprendimiento de los migrantes, también dar apoyo a sus migraciones gratuitas, apoyo a las personas que regresan, todo ello, ¿no? He visto más como y más por el auge del tema, ¿no? De que pues varios están regresando o por regresar, se han enfocado mucho antes de poder decir, bueno, hay que generar listas para que no se vayan. Pero al menos, pues digo, pues por algo se empieza, ¿no? O al menos, pues ya llevan años también trabajando en ello, y pues Puebla es uno también de los estados que tienen como que este tipo de institutos, de organismos que en esos muchos estados no hay. En este caso, también por pues el volumen, ¿no? De migrantes que hay de Puebla, pues en otros lados. Y que incluso, por ejemplo, nos comentaron también que actualmente dadas pues, las políticas restrictivas y todo aquello, se está dando una negación cero. Y pues
muchos buscamos como, o sea, migración sexual, está ya de unos, no, justo, o sea, como que nos están yendo, están intentando irse. Son similares al número de personas que están regresando. Ajá. Entonces, eh, ¿por qué? Porque justo el número de personas que se están muriendo. Porque sí, es muy probable que si se van, pues los detengan y lo regresan. Y al menos ahora pues ya te quedas con toda la deuda de haber intentado vivirte o vestir. Porque muchas veces, y escuché también los testimonios, que, por ejemplo, hay personas que pues se van por una ocasión, encuentran trabajo y de ahí pues cumplen sus objetivos y listo, se regresan, ¿no? Pero pues regresan a las mismas condiciones, se dan cuenta que pues no, simplemente no se pueden. Entonces intentan de nuevo, pero ahora contactándose con las personas que conocieron allá o con sus antiguos trabajos, e incluso sus jefes también den esa oportunidad de mira, yo te presto y ya con trabajo cuando estés aquí ya no. Ujú. Y más que nada porque, bueno, hasta donde yo tengo entendido también hay, pues como dices tú, estos jefes que, por ejemplo, en el caso de Tijuana y El Paso, que les facilitan vivir en Tijuana y arreglarles la situación de poder tener visa de trabajo y estar yendo y viniendo a Tijuana, y así pues evidentemente para quien sigue viviendo en el país le facilita la oportunidad de seguir de vez en cuando, tener tiempo de vacaciones y regresar a ver a la familia, ¿no? Sí, y justo, o sea, también escuchaba que al menos esa sería, que ya existió, ¿no? O sea, están estos convenios laborales por temporalidad, pero que de cierta forma estaría bien de nuevo como que retomarlos. Claro, ahora sí, pues velando por los derechos de los que migrantes, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, y esto pues ya es un antecedente histórico, muy bueno, que igual si quieren verlo, está muy interesante. El programa Bracero, de que sí, mucha gente se fue, pero pues, hay gente que ni siquiera es pagaron, que estaban solamente con un contrato, está bien, pero no te podía como vender, pues siguen sin generar como tal un historial o antigüedad laboral. O sea, te vas, se termina tu contrato de 6 meses y ya, si quieres, lo renuevas y así, pero tampoco es como no de cierto periodo, pues te mencionen, ¿no? Porque trabajaste cierto tiempo con estos convenios, por así decirlo. Entonces, ahí que ya no se está viendo por el bienestar del trabajador, ¿no? Porque va a llegar un momento en que ya no va a poder ir, ya también va a estar mayor, y no tiene alguna petición. Entonces, tal vez poder retomar como que esos convenios laborales, pero ahora sí leyendo las letras chiquitas y comentando que pues se le respeten sus derechos a las personas. Sí, y bueno, justo lo que mencionabas igual de vivir en Puebla, Puebla también como es un lugar que tiene mucho flujo de personas que van al norte, en calidad de migrantes, pues por eso tiene este tipo de instituciones, ¿no? Para poder a todo aquel que, tanto mexicano como también quien se encuentra en una condición de migrante no regulada en el país y que va hacia el norte, tener la posibilidad de tener esta atención, ¿no? Ahora, hayamos hablado de la situación de las familias, del país como tal, pero por ejemplo vamos a poner sobre la mesa el tema de Puebla, que también nosotros creo que a la hora de salir nos encontramos con ciudadanos de otros países que ya no pudieron cumplir el sueño americano y el sueño americano se les transformó en mexicano, ¿no? Pero muchos de ellos igual no encuentran posibilidades en nuestro país para trabajar, la regulación también para ellos se ha entorpecido. Eh, ese impacto que ahora tiene, digamos que en los países puentes como lo somos nosotros para llegar a Estados Unidos, digo, creo que hoy en día existe cierto estereotipo de que vemos a alguien que es de otro lado y la mayoría piensan que es un delincuente, etcétera, ¿no? Pero más allá de eso, ¿cuáles son las consecuencias en ese sentido de para los países puente, de que los que buscan llegar a Estados Unidos en este caso
no lo cumplan y se queden residiendo en las ciudades de su país. Eso, por ejemplo, también le has entrado a ese análisis o bueno, lo has podido, no sé, leer y preguntarte sobre el impacto, por ejemplo, en las ciudades como lo es Puebla, respecto a los que no pueden llegar a cumplir el sueño americano y se quedan aquí. Lo he escuchado una compañera que está abordando ahora el tema de inmigrantes centroamericanos, que, pero lo está abordando más desde Chiapas, de justo como es este lugar de paso desde Guatemala. He escuchado que lo ha mencionado, que pues hay también, no recuerdo cuál es el nombre, pero lugares donde pues como que lo retienen, por así decirlo, pero ahí tratan de regular su situación, o tratan de como que salir hacia adelante, pero obviamente pues el objetivo es retenerlos ahí, ¿no? Más abre pues por ¿cómo decirlo? De estas sanciones que le han impuesto, como ya no los dejes pasar, entonces muchos de ellos pues sí se ha visto que se están quedando en México, e incluso tenemos mencionado que ya varios están eligiendo a México como su lugar, Nuevo sueño. como su nuevo sueño. Hasta incluso, por ejemplo, nos han mencionado que también desde África, ¿no? Ya se supone que antes era como de África, luego a México y ahora sí voy hacia Estados Unidos. Pero ahora no, ahora es como de no, mejor me quedo en México. Hasta incluso por ese reconocimiento de la cultura afro-mexicana. Entonces es como de pues aquí sí es reconocido, sí que incluso podría acceder a derechos. Hay como opiniones divididas. Sin embargo, también es como una buena invitación, ya que estamos hablando de derechos humanos, tener ese sentido humanitario, ¿no? De poder apoyar incluso hasta quienes pues tengan alguna. ¿Por qué? Porque pongámonos a pensar en cómo salir desde esos hogares. O sea, con una mochilita, con lo necesario, con niños, que muchas veces en el camino pues se enferman, o no tienen la alimento necesario. Entonces, a veces hasta incluso más, ahora ya a nivel persona, sería bueno poder ir uno del lado también, como esa idea. Fíjate que ahorita, bueno, eso yo siempre lo comento en mis clases, de los escritores que a mí me gusta leer, siempre hay esta tendencia a ser incómodos, a generar incomodidad en el lector. Y el autor que mencionabas anteriormente, Yepes, habla de eso, ¿no? De cómo México, por muchos motivos, critica el maltrato al connacional en Estados Unidos, pero él es el reflejo del maltrato americano al mexicano, pero en el contexto mexicano, ¿no? Y eso igual lo incluyo con otras reflexiones de otros autores que mencionan que México es igual de discriminatorio en ese sentido con las personas que llegan a nuestro país, y yendo un poco más a fondo con los mismos mexicanos por condiciones de su personalidad, de sus preferencias, tanto ideológicas como sexuales o políticas y religiosas. Pero como se normaliza el hecho de que México sea de esta forma y los mexicanos lo normalizan, no se habla tanto de la profundidad que México tiene en un tema de discriminación, ¿no? Entonces, pues obviamente cuando ya le entramos a profundidad a este tipo de temas, pues nos llevamos una gran sorpresa, porque evidentemente México sí discrimina mucho, y a veces lo hemos normalizado tanto que pareciera que no lo hacemos, ¿no? Pero bueno, yo creo que ese tema a lo mejor estaría chido hablarlo en otra ocasión. Sí, y pues podría ser una segunda, un complemento a esta primera conversación, ¿no? Para ir preparando el cierre, Nan, bueno, ya hemos hablado sobre, ya lo abordamos también desde nuestra perspectiva de nosotros siendo el país que recibe al migrante. También ya lo hablamos de la emigración que existe dentro del país, entre los estados, ¿no?, contiguos. También ya lo hablamos en tema económico, en macroeconomía también ya le entramos ahí con algunos temas.
Y también ya lo hablamos en las afectaciones emocionales, ¿no? Para una persona que a lo mejor está viendo este video, a lo mejor serían como tres conclusiones distintas. Para alguien que está haciendo el papel de la familia que está aquí en México y que tiene un familiar en otro país, sea o no Estados Unidos, si lo tiene en otro país, o lejano, vamos a llamarle igual dentro de este fenómeno de que dentro de nuestro país esté lejos de ellos. ¿Cuál sería a lo mejor un consejo que tú le darías a esa familia en específico para poder estar segura en el tema jurídico y en el tema económico, según lo que tú has investigado? Para alguien que, si de casualidad llega a verlo a alguien que se encuentra en condición de migrante no regulado en Estados Unidos específicamente y se encuentra con este video, ¿qué sería lo primero que le recomendarías a esa persona estando de aquel lado ya? Para que a lo mejor reciba una atención un poco más específica sobre los temas que le preocupan, pero también para la persona que a lo mejor está por tomar la decisión de saltar, a aventurarse a ver si cumple el sueño americano, más allá de decirle sí o no toma la decisión. En cuestión de tu investigación, ¿cuál sería la primera orientación que le darías previo a dar ese salto? Entonces son tres cosas, ¿no? Para la familia de alguien que ya se encuentra lejos, eh, ¿qué le dirías a esa familia desde tu investigación? También a quien ya se encuentra en aquel lugar, ¿cuál sería la recomendación que le darías? Y para quien está a punto de tomar esa decisión, igual también, ¿qué le pondrías a consideración de él o de ella para que no dé ese salto sin considerar eso? Para los 3 niveles, lo que hablamos, principalmente yo apoyaría o salir informar. Siempre buscar información, algo que puedes decir, que buscar tus redes de apoyo. ¿Por qué? Porque en el lugar, para la persona que ya está allá, buscar tus consulados, buscar organizaciones, no precisamente gubernamentales, sino organizaciones humanitarias, ONGs, asociaciones, etcétera. justo, exacto, o hasta incluso a mismos nacionales. ¿Por qué? Porque ya creando un grupo o sabiendo con quién te puedes dirigir, ya no te sientes sordo, ya no, al menos pues estás más preparado para cualquier situación adversa que pueda ocurrir, ¿no? Al menos ya tienes con quién apoyarte, pero siempre al menos buscar en lo legal y en lo más personal, por así decirlo. O hasta incluso si hay oportunidades de que, por ejemplo, si es que pueden sacar allá sus credenciales, o qué sé yo, documentos, ejercer el voto, cosas así, buscar esas oportunidades de poder seguir ejerciendo su nacionalidad. Para la persona que apenas quiere irse, iría sobre lo mismo, pero entonces saber qué documentos tienes que llevar, qué lugares pues son pues mucho más peligrosos, por así decirlo. Claro, siempre buscar la manera de que pues esta migración sea de forma regulada. La situación, la realidad de muchas personas es que pues no se puede llevar a cabo de esa forma, y más ahora en estos tiempos que está muy complicado, ¿no? Intentar entrar en este caso a Estados Unidos, o también pues ya sea que ir a otra parte del mundo, o hasta incluso del estado, del país, perdón, informarse mucho a dónde puedo ir, en qué puedo pedir, qué necesito, qué tengo que llevar. ¿Por qué? Porque con eso también incluso ha pasado en casos de involucramiento inesperado, ¿no? Con narcotráfico y todo ello, que he visto casos en los que pues una persona que supo a dónde dirigirse, a dónde denunciar, se pudo salvar. ¿Por qué? Porque lo sabía que a dónde tenía que ir. Entonces, justo la información es muy necesaria en estos casos. Y para las familias,
al igual que redes de apoyo con otras personas, importante que es la búsqueda con Ok. Importante es poder comprender tanto a quienes se van. ¿Por qué? Porque a veces se puede ver tal vez como un abandono, ¿no? Pero no, es simplemente una búsqueda por una búsqueda de una vida mejor. Entonces, si tanto hay este tipo de valores dentro de la familia, pues claro que eso va a fomentar más fuerza, más unidad y apoyo para quien se va, ¿no? Y apoyo para quien se queda. Entonces también lo que comentaba, fomentar también cultura de ahorro. Hay cursos muy buenos de la Conducef, de educación financiera, y que son gratis, son en línea. Entonces siempre buscar informarse, siempre tener información en la mano te da. Ok, y pues justo igual, para concluir igual, me gustaría comentar que al menos las instituciones que yo conozco más allá de las gubernamentales, y que he visto que están muy involucradas en apoyo humanitario, está Shine, está World Vision, igual están muy fuertes en cuestión de apoyo humanitario en Estados Unidos. Entonces a lo mejor son un par que no tenían ustedes en su radar, pero que podrían considerar. Y pues bueno, esto que menciona Nancy acerca de la importancia de la información, creo que nos prepara a todos igual porque, vuelvo a decirlo, todos tenemos un familiar, algún amigo que ha tomado esta decisión y pues es importante estar informados para que si en algún momento nos preguntan acerca de cómo podemos ayudarlos, sepamos qué responder. Bueno, entonces, Nancy, pues te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación. La realidad es que si ustedes escuchan de repente que uno oye Expressis o es porque estamos en una cafetería. Si escuchan claxons es porque justo aquí enfrente hay una calle principal que, y bueno, aquí enfrente hay un McCarthy's igual. De repente escuchan voces muy alebrestadas, es por eso. Pero creo que en términos generales, en cuanto al tema, fue bastante agradable escucharlo, escuchar tu avance. Y pues Dios quiera que a lo mejor cuando ya hayas terminado tu maestría y ya tengas, a lo mejor, ya hayas profundizado más en este tema y obviamente ya hayas finalizado todo este proceso, volvamos a tenerte por acá para ver los resultados y, y analizar desde una arista distinta el tema. Así que muchas gracias, Nan. Ay, con mucho gusto y muchas gracias. Esperemos que cuando se logre el objetivo primero 10 estemos aquí de vuelta. Y si tienen la oportunidad de participar en este tipo de organizaciones que mencionan el buen Esteban, hoy que está en campañas de donaciones, de apoyo, hasta si te encuentras a alguien que esté en situación de inmigración, apoyar en algo nunca está de más. Sí, pues bueno, eso creo que habla muy bien de lo que presumimos ser, de lo que somos, de lo que nos gustaría llegar a ser, y pues siempre teniendo la oportunidad de bendecir a otros por medio de lo que tenemos, va a ser siempre una buena decisión. Así que bueno, les agradezco mucho que hayan dado clic a este video. Si ustedes se dan cuenta, digamos que vamos buscando hablar de distintos temas con el fin de sumar a su estabilidad, a la búsqueda de su plenitud integral. Y pues esperemos que este tema les haya servido, les haga utilidad y que si fue así, pues lo puedan compartir con alguien que sea de su interés. Así que igual, bueno, les invito a que nos pongan en sus comentarios alguna pregunta, igual yo se las estaré pasando a Nancy y también algunas sugerencias sobre algunos otros temas que ustedes quieran que abordemos. Mientras tanto, les agradezco mucho que hayan estado aquí con nosotros. Nos estamos viendo en el siguiente capítulo. Muchas gracias. Bye. Bye.